Pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame. Muy buenos días, esperamos hayan tenido una excelente noche y hayan descansado todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos visto dos temas. Si han estado con nosotros en el primer tema, vimos cómo es que el hombre, el cristiano puede de alguna otra manera vivir en el mundo. Jesús pidió al Padre Celestial que no los quitase o no nos quitase del mundo, sino que nos guardase del mundo. Y vimos cosas muy prácticas, tales como el trabajo, la fuente del trabajo, por qué hay dolor, por qué hay estrés, por qué hay ansiedad, por qué el trabajo produce esto como consecuencia del pecado de Adán y cómo esto entró a toda la humanidad y a todos y cada uno de nosotros. Vimos que muchas veces en el trabajo se puede llegar a prosperar y que cuando uno prospera, Dios le da muchísimo. Hay veces te da tanto que pasas de ser un simple empleado, o en el contexto bíblico, un siervo, a un amo, a un patrón, a un dueño, a un supervisor, a un gerente. Y esto también trae aflicción de espíritu. Y vimos también, si recuerdan, que hay una gran responsabilidad cuando se tiene mucho, cuando se recibe poder. Y esta responsabilidad es no abusar de aquellos que están bajo nosotros, sino más bien, siendo humildes, utilizar la autoridad y el poder para el beneficio de todos aquellos que están bajo cada uno de nosotros. Y vimos esto de tal manera que explicamos cómo es que el empleado debe de sujetarse a su dueño, a su patrón, a su gerente, a su supervisor, a su amo, como al Señor, y vimos que más todavía deben de trabajar, si son cristianos, sus patrones. Y viceversa, vimos el peligro y el establecimiento de Dios en cuanto al patrón, que si le cortase o un ojo fuese quitado, le tendría que dar libertad, o si un diente fuera quitado, le tenía que dar libertad. Dios protege desde lo alto al empleado, pero también protege a aquel que lo emplea. De esta manera, al que le da mucho, mucho se le va a demandar, y al que le da poco, se le demandará también poco. Y ahora pues nos vamos a extender todavía un poquito más a lo que continúa, que tiene que ver con el cristiano, específicamente con las autoridades. El cristiano con las autoridades. A ver si funciona. Ahí está. El cristiano y los gobernadores. Primero, lo que tenemos el día de hoy y en que vivimos es el resultado del buen desarrollo de los griegos. Los griegos por excelencia establecieron la idea principal de lo que llegaría a entenderse como una república y después como una democracia. Los romanos lo tomaron de los griegos y lo perfeccionaron de tal manera que dijeron en la parte de Roma que el pueblo debería de ser representado por quien el pueblo eligiese. Cada comunidad del pueblo tendría que tener un representante o un senador que pudiese abogar por todas las necesidades de ellos. Y estos se juntarían en un lugar para decidir cómo se podría manejar mejor lo que se entendía en aquel tiempo como la república. Primero siendo una monarquía, luego siendo una república, y regresando a la idea general de lo que sería un imperio. El emperador toma posesión de todo, preserva el Senado por el bienestar del pueblo, y él toma lugar de todo ello.
Y Estados Unidos de Norteamérica, así como México y así como la mayoría de los países del mundo, salvo algunos, toman esta idea y la tratan de aplicar. Una idea muy antigua, la idea de la democracia. Dejemos que el pueblo decida quién va a gobernar sobre nosotros, pero no siempre fue así. Desde la antigüedad, quien ha reinado, quien ha gobernado, quien ha estado en posesión de todo, han sido los reyes. Y que en algunas civilizaciones tales como la egipcia, los reyes o los faraones se hacían pasar por dioses, donde humanizaban a los dioses que adoraban y ahora era Dios quien los llegaba a gobernar. La pregunta es, ¿cómo debemos comportarnos ante el gobierno? Especialmente cuando hay tantos debates el día de hoy, tales que en la mesa de un hogar no se puede hablar de ellos sin que haya un debate o un argumento. Hay veces nos ponemos a pensar y hay gente, precisamente, tristemente, algunos cristianos, que son más apasionados por la política y por las filosofías y ideologías de los gobiernos que por el mismo evangelio y el cristianismo. De tal manera que a veces pierden amistades o a veces ofenden hermanos porque simplemente no piensan igual que ellos. Si los cristianos del primer siglo nos vieran, se reirían de nosotros, porque ellos no tenían opción de debatir. Ellos simplemente reciben un mandato de parte de Dios. Tienes que someterte, dice Romanos capítulo 13, versículo 1, someteos toda persona, no solamente el cristiano, sino aún los incrédulos, porque la palabra de Dios no solamente aplica al cristiano, tiene muchos principios divinos para todos aquellos que aún no creen en Cristo. Sométase toda persona a las autoridades, dice ahí, superiores, dice ahí. ¿Por qué? Da la razón, porque dice ahí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. O sea, tú y yo votamos. Tú y yo pensamos que elegimos quién va a ser el próximo gobernador. Pero lo que tú debes de entender es que no lo elegimos nosotros. Lo establece Dios según la palabra. En un consenso de lo que se entiende como libre albedrío. Esto es, tú y yo pensamos que estamos decidiendo, pero Dios es realmente quien está, ¿qué? Decidiendo por nosotros. Y muchas veces no corresponde que te coloquen el gobierno que tú quieres. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue colocado Donald Trump, no crean que estábamos echando cohetes o juegos pirotécnicos sobre el cielo, pero algunos sí lo estaban echando. Y lo mismo aquí. Estoy en Monterrey. La mayoría del norte de México, la mayoría, no todos, no estaban muy felices y muy contentos que ganase alguien que dedicó su vida a Tabasco y luego a Ciudad de México. Y entonces, cuando sucede esto, dices, bueno, ya votamos, ya nos quedamos, ¿y ahora qué va a pasar? En una encuesta, específicamente en cuanto al estado de Nuevo León donde estamos, se dice que muchas de las personas grandes de edad, mayor de los 55 años, no están de acuerdo con que esté gobernando alguien tan joven. Es una locura, dicen muchos mayores de edad. Pero todos los milenios y algunos de generación X dicen, está excelente que gobierne alguien como nosotros, que piense alguien como nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Primero lo que tenemos que entender es, cuando dice Pablo que nos sometamos a las autoridades superiores, lo que tendríamos que entender primero es qué es o cuáles son las autoridades superiores. La palabra autoridad viene del griego exousia, y esta misma significa poder, esta misma significa autoridad, especialmente una influencia moral. Superiores indica sobre los demás. O sea que lo que tú y yo tenemos que entender es que tenemos siempre a alguien superior a nosotros. Esto es que hay autoridades, que hay poder, que hay peso, etcétera, que hay en la tierra, pero algunos están sobre los demás.
En todas las ramas de tu vida hay autoridad. Dios la establece para que no haya un caos. Es a lo que se entiende como organigrama. ¿Cuáles son entonces las autoridades superiores? No solamente hay en el gobierno autoridades, sino que Dios establece en todas las ramas de la vida. Por ejemplo, en la familia, Dios establece a alguien como autoridad superior, el cual es la cabeza del hogar. Un término romano que significaba el patrias potestas, aquella persona que tenía la autoridad, que era dueño de todos los que estaban bajo su casa. Pablo toma este artículo de la ley romana y lo menciona en Efesios capítulo 5. Y también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde dice que nosotros, la cabeza, el varón, ¿es cabeza de qué? De la mujer. Cabeza es un término que en aquellos tiempos se utilizaba como gobierno. El hombre gobierna a su mujer. Y en ese momento no solamente el organigrama secular de los romanos, sobre todo el bíblico, nos dice a nosotros que nosotros somos cabeza de la mujer. Pero por ser cabeza de la mujer hay que entender la diferencia entre superior y función. Porque la malinterpretación de estas dos palabras hace que muchos pensemos que somos superiores que la mujer, y eso es machismo. Por lo tanto, lo correcto sería: nuestra función sí es superior, pero no el valor de nuestro ser, a diferencia de la mujer. Pero claro, en cuanto al organigrama, el hombre es cabeza de la mujer y luego sigue la mujer, porque no permito a mujer a enseñar o a ejercer dominio ¿sobre quién? Sobre el hombre. Esto es un organigrama bíblico, pero esto es en el hogar. Y después, ¿quién tiene la autoridad? Bueno, ahí en la casa sería el primer varón primogénito. Esto es un contexto y un principio bíblico. No es la mayor de los hermanos, si es mujer, es el varón mayor, aunque sea menor de edad que la hermana mayor. Eso lo entendían muy bien los judíos y el cristianismo en el primer siglo. Y luego seguían las hijas, ¿verdad? Y cada hogar era totalmente autónomo. Esto es que aún en la iglesia nosotros tenemos autoridad, pero yo tengo autoridad sobre mi casa. Y Julián, el hermano, tiene autoridad sobre su casa. Y Saúl tiene autoridad sobre su casa. Y yo, aunque sea predicador, no puedo meterme a su casa y gobernar en su casa. Es autónoma la autoridad. Ahí se comprende esta idea. Pero sí, luego sobre nosotros se puede colocar una autoridad superior, tales como alguien que esté sobre nosotros. Y entonces vienen autoridades superiores aún en la iglesia, según Efesios capítulo 4, del 1 en adelante, donde habla de la unidad de la iglesia. Dice la escritura, Jesús hablando: toda autoridad me es dada en los cielos, ¿y dónde? Y en la tierra. O sea que Cristo Jesús, el fundamento, la piedra angular, es quien tiene toda la autoridad, pero Él va a delegar su autoridad y la coloca sobre los apóstoles, porque los apóstoles tienen autoridad. Pero la autoridad de los apóstoles nunca es para destruir, dice Pablo. La autoridad siempre es para ¿qué? Edificar. Y claro, después de los apóstoles, la autoridad cayó sobre los profetas en el organigrama bíblico, que el profeta era dirigido por el Espíritu Santo, pues hablaba según lo que el Espíritu Santo le decía. Y que después los evangelistas, o entre paréntesis predicadores o ministros, recibieron la autoridad. Así que hay un orden, porque estableció a unos apóstoles y a otros profetas, dice ahí, y a otros evangelistas. Ese es el orden. Y luego, claro, viene lo que se conoce como los ancianos, obispos, pastores. Esto es, aquellos que eran establecidos por el evangelista o el predicador y después tenían autoridad sobre la iglesia, y aún si estaba el predicador, sobre el predicador. Y luego también maestros. Así que siempre hay una autoridad. Pero no solamente en esa rama hay autoridad aún en las organizaciones. Por eso se establece un organigrama en una organización cuando se dice el dueño, el don, en hebreo, don, es amo. El día de hoy es el gerente, es el encargado. Por eso cuando hay un problema en un establecimiento comercial y el empleado no lo puede arreglar, dices, quiero hablar ¿con quién?
con el gerente. Y si el gerente no lo puede arreglar, quiero hablar con el dueño o con el director de operaciones. Y si no lo puede arreglar el director de operaciones, quiero hablar con el presidente. Y si la organización está en un establecimiento de comité, quiero hablar con el que tiene la mesa ejecutiva, el CEO. Y si él no lo puede arreglar, quiero hablar con todos aquellos que son dueños de esta compañía. Y siempre hay alguien mayor en los organigramas, siempre hay alguien arriba. Por eso decíamos ayer que le tenemos que servir a esa autoridad que es colocada sobre nosotros, sea buena o sea mala. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que siempre hay autoridades en todas las ramas. A veces estamos arriba y entre más poder se demanda más responsabilidad, y a veces estamos abajo y la idea es sujetarnos. En los gobiernos, en el primer siglo, por ejemplo, y en los últimos siglos, ¿verdad? Todo tenía que ver con el tipo de gobierno. Hay varios tipos de gobierno. Se encuentra lo que se conoce como la monarquía, que monos, uno, arquías es un término griego, arquei de principal, del primero, del príncipe. Monarquía es quién es el rey. Hay un rey y hay súbditos. Y en este contexto, los súbditos no eligen al rey. Por eso imagínense ustedes que pudiéramos transportar a los cristianos del primer siglo al día de hoy y que se sentaran con nosotros a comer y que nos escucharan hablar de política, se reirían. Dirían, ¿de qué están hablando? Nosotros no tuvimos la opción de elegir. Nosotros era quien se colocó arriba. La Biblia dice que sométase. Es interesante este concepto. La monarquía son los reyes. Después de ellos establecían las autoridades. La república estaba basado en el orden que se establece hasta llegar al ciudadano. Es importante mirar que a pesar de lo cruel que era el Imperio Romano en la manera en que gobernaban, sin embargo se establece un principio y ley de parte de Dios. Pues aunque para muchos de nuestros hermanos fuera ilógico lo que estaba mandando el apóstol, debían o deben ellos de entender que esto es lo que Dios quería de su pueblo. Esto es, el imperio era cruel, hermanos, muy cruel, sumamente cruel. Y cuando los hermanos reciben la carta de Romanos, se molestan tal vez. ¿Cómo quieres que me sujete a alguien tan cruel? Y Pablo dice, sométase. Y eso es difícil entenderlo. El problema tiene que ver porque la palabra sométase es una palabra griega, hupatsos, que significa poner bajo, someterse, colocarse en el rango correcto, y la palabra es obedecer, y obedecer es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que se aprende. Aún Jesús tuvo que aprender la obediencia. Hebreos capítulo 5. Entonces, es difícil la obediencia, y el problema, ¿por qué en este siglo ha habido tantos problemas políticos, hermanos? Sí, es por el abuso de autoridad en los gobernantes, pero sobre todo es por lo que los ciudadanos han llegado a pensar que ellos merecen. Fíjate cómo ha cambiado todo. Todo tiene que ver con la ideología. Si yo pago impuesto y el impuesto mantiene al que me gobierna, yo decido en qué quiero obedecer. Eso es lo que pensamos el día de hoy. Los cristianos del primer siglo dirían, ¿de qué están hablando? Nosotros pagamos impuestos y ni nos preguntaban. Y si no obedecíamos, nos golpeaban. Y si no obedecíamos y nos rebelábamos, nos mataban. ¿De qué están hablando de los derechos del ciudadano en cuanto a la obediencia de eso? La obediencia es algo muy importante. El mandamiento es estar bajo nuestro rango apropiado en cualquier rama en la que estemos. Esto es, yo no decidí ser hombre, varón, tú no decidiste ser mujer, y automáticamente con lo que Dios decidió formarnos y en el cuerpo en que nos dio, nos coloca en un lugar en el organigrama, en la familia. ¿Sí te fijas? Yo no lo decidí, tú no lo decidiste, aún así tenemos que sujetarnos. Roma era Roma. No había nada que se podía hacer. El día de hoy tenemos también que entender que no todo es como pensamos. Uno de los grandes errores, hermanos, del cristiano es pensar que su contexto cultural
está sobre los mandamientos bíblicos. Esto es, si tú solamente has vivido en Monterrey, Nuevo León, piensas que todo el mundo se debe de gobernar bajo tu contexto cultural. Y déjame decirte que en el momento que salgas de Nuevo León, te das cuenta que no todo es igual. Bueno, si tú solamente has estado en México, dices, no, es que México lindo, ¿y qué? Si muero lejos. Pero los himnos y los versículos ni se lo saben. Que digan que esto no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sales de las fronteras de México, te das cuenta que todo es diferente. Y que los gobiernos, aunque se dicen tener una democracia, no se gobiernan bajo sus leyes porque la corrupción reina. Como la corrupción que había en aquellos tiempos. Y es complicado. Íbamos manejando en Cuba. Y va el hermano cubano. Oye, chicos, que vamos a ir para allá hasta lo último de la isla. Ok, vamos. Y entonces íbamos en la madrugada y había un oficial de policía sin bicicleta, sin motocicleta, sin automóvil. Y como iba un poquito rápido el hermano, el oficial desde lejos le hizo así, mira. Y el hermano, mira. Oye, chicos, que yo no me paro, me van a dar. Le digo, pero no te va a alcanzar, no trae ni bici. Oye, chicos, que tú no entiendes. Si tú entras a Cuba, te das cuenta lo que se comprende en cuanto a someterse a una autoridad. Es distinto. Entras a Estados Unidos en el año 2021. Te para la policía. Te hace así. Y tú le haces zoom, zoom. ¿Sí ve la diferencia? Te para finalmente. Te bajas, te pones a discutir con ellos. Y por eso en los últimos 2 años hemos visto una gran conmoción social. Donde mataron a un afroamericano poniéndole la rodilla encima hasta ahogarlo. O donde mataron a una persona equivocándose, que no era un taser, sino que era realmente una pistola, un arma de fuego. Y todo tiene que ver con someterse. Porque que te pare en el auto un policía blanco en Monterrey es una cosa. Pero que te pare un policía blanco en la ciudad de Chicago tiene que ver con cómo te ves. Porque si tú eres afroamericano o negro, ya los entrenaron a ellos. Si te para la policía, pon las manos sobre el tablero y háblales así. ¿Sí ves cómo es distinta las obediencias a los gobernadores? Sin embargo, en México, dentro de la sociedad no cristiana, si te para un policía, hazle así. ¿De a cómo nos vamos a qué? ¿Sí te fijas la diferencia? Entonces la autoridad tiene que ver con ello. En el Imperio Romano era así. Y todo esto hacía partícipe a los gobernadores y las grandes riquezas que estos hacían. Donde hubo una gran conmoción por varias personas. No hay nada nuevo debajo del sol. No sé de qué partido eres. No sé si eres de la Morena, o del PRI, o del PAN, o de el movimiento, ¿qué? Ciudadano, el Partido Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y no siempre va a ganar a quien tú apoyas o quien tú piensas tiene tu ideología. Pero gane quien gane, el mandamiento es sométase. Solamente que hay una regla bíblica. Si el someterse va en contra de lo que Dios ha establecido, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Pero luego aquí hay un gran debate. El debate de corrupción. Déjame decirte que en todos los gobiernos hay corrupción. Vete a acostumbrarte a eso. Lo importante es que tú no te corrompas. Pero en todos los gobiernos hay corrupción.
Tú no creas que porque la cabecita de algodón blanca vive en una casa en Ciudad de México o tú no creas que no hay corrupción. Cualquier persona que no es cristiana es corrupta, porque está bajo las ordenanzas del espíritu que opera en ellos, el espíritu de desobediencia. Tal vez la corrupción no se muestra tanto como el que teníamos antes, que cuando le encontraron la Casa Blanca todos molestaron, ¿o no? Y decían algunos, bueno, es que pues este gobierno no hace nada, pero el otro robaba sin permiso. Eso vete acostumbrando. Todos los gobiernos son ladrones. Eso no anula el mandamiento de obedecer. Porque te voy a dar la manera de que estos robaban en el primer siglo, los romanos. Cuando se recibe este mandamiento, los cristianos tuvieron un gran problema con ello. Eso vete acostumbrando. Van a robar, es parte de ello. Y nosotros pensamos el día de hoy que porque pagamos tributo o impuesto, nosotros decidimos en qué obedecer y no obedecer. Por eso, yo sé que mucha gente me va a escuchar en los medios y no mucha gente está de acuerdo con esto, pero lo tengo que decir, ¿ok? La razón por la cual en Estados Unidos hay una gran ola de casos el día de hoy, escúchame bien, de COVID, tiene que ver con lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el día de hoy ya todos son doctores expertos, porque se leen un artículo en los medios y ya ellos saben más que un doctor. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces resulta que aún dentro de la iglesia de Cristo en inglés, mayormente en los estados del sur, y por muchos latinos, tú nada más cruzas la frontera y la gente no trae cubrebocas. Y te vas a asustar. La gente no trae cubrebocas, te vas a asustar. ¿Y por qué en estos últimos meses han golpeado tanta aeromoza o azafata? Porque les piden que se pongan el cubrebocas. Y dicen, pues, ¿quién eres tú? Porque pagan impuestos, dicen ellos. Y es que nosotros no elegimos al actual presidente, así que a mí nadie me va a hacer que me ponga cubrebocas. Entiéndose en el mundo, que sean desobedientes a las autoridades, ¿qué? Superiores. Pero en el cristiano. Y su debate es es que yo sé más que las autoridades superiores. Si los cristianos nos vieran en un debate como el cubrebocas, hermanos, en el primer siglo dirían, ¿de qué están hablando estos? Se reirían de nosotros, hermanos. Es algo tan simple y tan sencillo. Si no lo quieres hacer por tu convicción de que no importa si va a protegerte o no del virus, hazlo por el mandamiento de Dios que dice, sométase a toda autoridad, ¿qué? Superior. Pero ¿qué ven nuestros jóvenes? Ven que el presidente dice algo y que luego que el gobernador dice lo contrario. Dicen, ¿a quién le hacemos caso? Le voy a hacer caso con quien yo me sienta más identificado. ¿Qué es que no es un problema? ¿Qué sucede cuando entra a la iglesia? Visitaba en el mes de abril una congregación y en el estado de Illinois no hay ningún problema ni debate con eso. Y cuando entré a la iglesia me sorprendió que todos no tenían cubrebocas, hermanos. En medio de la tercera ola. Y tú te quedas como, ¿qué pasó? Y te ven y dicen, ¿por qué traes cubrebocas? Me ofende que traigas cubrebocas. ¿Sí te fijas? Todo tiene que ver con sométase a las autoridades superiores. Pero ¿por qué sucede esto? El peligro que hay esto tiene que ver con el tributo, hermanos. El tributo es un pago exigido por poder superior. O sea, tú y yo decimos, si nosotros pagamos impuestos, nosotros decidimos a qué vamos a obedecer o no. Tiene que ver con un contexto de interpretación. Esto es, en aquellos tiempos el vasallo era aquel que se sujetaba. O sea, todos los imperios tienen que ver con impuestos, ¿ok? Yo tomo este lugar, yo le cobro impuestos, tú eres mi vasallo, tú me vas a pagar a mí. Y había varios tipos de impuestos. ¿Qué hace el impuesto? El impuesto le va a pagar a los gobernantes. Se supone que el impuesto tiene que ir al pueblo y a la infraestructura del pueblo. Pero luego le preguntas a México por qué se cayó el metro ahí por la Nopalera. ¿Lo vieron todos? El metro se derrumbó. Hubo muchísimas muertes. ¿Cuál es el problema si pagamos un gran impuesto? Luego hay un gran debate. ¿Por qué nos va a gobernar alguien del sur?
Nosotros damos más impuesto que todos los estados del sur, así que nosotros debemos decidir quién. Y si no, vamos a separarnos del sur y vamos a hacer un México Norte. ¿Sí te fijas? Y hay un gran debate en cuanto a ello. Si pagamos tanto impuesto en la ciudad de Monterrey, ¿por qué no tenemos una mejor infraestructura? ¿Por qué hay hoyos en todas las calles? Levante la mano, ¿quién se pregunta eso? ¿Sí te fijas? Todo tiene que ver con el impuesto establecido. Pero había muchos tipos de impuesto en aquel tiempo como los hay el día de hoy. Y solamente te voy a dar un pequeño recorrido para que veas cómo es que el impuesto no anula tu obediencia a someterte a las autoridades superiores. Primero, Jesús fue claro. Dad a César lo que es de César. Escucha lo que te voy a decir porque esto también puede provocar conmoción en tu vida. Si César es corrupto, aún así tienes que pagar impuesto, aunque él utilice tu impuesto para su corrupción. Porque eso fue lo que hizo ¿qué? Jesús. Es más, le preguntaron muchos que debatían si se deberían sujetar al imperio romano o no. Le preguntaron, maestro, ¿qué decís tú? Y toma la moneda y le dice, ¿de quién es la inscripción? ¿Qué miras ahí? Pues la cara del emperador. Pues dale al emperador, dale a César, aunque todo lo que le das lo está utilizando para prostíbulos, para emborracharse, para hacerse rico, dáselo, porque la moneda es de él la hizo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es ¿qué? De Dios, aunque había varios impuestos colocados. Por ejemplo, en el organigrama de impuestos, la fuente está en Josefo, se establece que es primero el emperador, la aristocracia, luego los reyes y los clientes, ¿ok? Luego el architelai y luego el publicanio. Quien quiera que trabaja para Hacienda es rico. Lo estoy traduciendo para que me entiendan. Quien quiera que trabaja para Hacienda es ¿qué? Es rico. Y la razón por la cual en los últimos 10 años ha habido una transición comercial en México tiene que ver con el lavado de dinero que se hace en México desde el más pequeño empresario o negociante hasta el más alto. ¿Sí te das cuenta cómo cambió todo? Cuando vas a una gasolinería el día de hoy, ¿qué te pregunta? ¿Va a requerir qué? Factura. Y yo digo, ¿factura para qué? Pues que yo vivo allá, ¿me entiendes? ¿Te fijas? Pero ¿verdad que cuando vas a la tiendita a comprarte un gansito, un chocotorro o un bubulubu, no te dice, va a requerir factura? ¿Verdad que cuando vas al sobre ruedas o mercadito y compras no te dice va a requerir factura? Y eso tiene que ver con los gobernantes. ¿Sí? Tú sabes que casi sacan al gobernador este joven porque estaban diciendo que utilizó parte de los fondos de la campaña para lo que no tenía que utilizarlo. ¿Sí te fijas? ¿Tú sabes por qué dejaron ir a Cienfuegos desde Estados Unidos? Siempre hay corrupción, hermanos, pero eso no anula nuestra obediencia. Primero, el emperador y la aristocracia, ellos tenían que pagar en el tiempo de Herodes, legó a Augusto 1000 talentos. Te lo voy a traducir. Un talento equivale a 35 kilogramos, que es igual a 6,000 dracmas. Esto es igual a 6 millones de denarios. Te lo voy a traducir todo el día de hoy, ¿ok? Un talento equivale a 35 kilogramos de oro, lo cual equivale... ¿Cuánto? A ver, ¿quién tiene oro aquí? Levanta la mano, ¿quién tiene oro? No chapa de oro. Oro. Levante la mano, no se preocupe, no estamos en Ciudad de México, no nos van a saltar afuera. ¿Quién tiene oro? Nadie. Pura fantasía. ¿Ok? Añádele a tus aretes 35 kilogramos de puro oro. Y no del ese chafa, 24, ¿qué, hermanos? Quilates. Así que Herodes le legó eso. Augusto recibió 1,400 millones de sestercios de testamentos. Y esto se recorría o se recibía por varios tipos de impuestos que había. Todos pagamos impuestos, hermanos. Te voy a dar una idea para que tú comprendas. Cuando yo vengo a México les pregunto a la gente, ¿cuánto pagas de impuesto en tu predial? Los números que nos dan, para mí, se me hacen ridículos.
Porque el tipo de impuesto predial que pagamos por la propiedad en Estados Unidos es muchísimo, hermanos. Y luego dices, bueno, la razón por la cual te cobran este predial es porque basado en eso te van a dar tu infraestructura. Y la razón por la cual nos cobran nosotros este predial es porque vas a dar tu infraestructura. Pero ¿qué pasa si de lo del predial de pronto se queda un poco todos los secretarios de Hacienda y un poco todos los que están encima, la parte fiscal, y se va yendo así? Entonces, imagínate si Peña Nieto tenía una Casa Blanca de ese tipo de valor. Imagínate cuántas partidas no se quedaba todo, ¿qué? El gobierno. Pero eso no anula que debamos, ¿qué, hermanos? Obedecer. Tú te vas a Mazatlán, ¿a poco no? Peaje, das peaje, caseta, ¿a poco no, hermanos? ¿Y qué dicen los hermanos? No, yo me voy a ir por la ¿qué? Por la libre. Caseta, caseta, caseta. Ahora, este emperador, ¿qué pasaba con él? El emperador recibía todo de lo que se conoce como los reyes y clientes o prefectos. En la Biblia han visto, por ejemplo, la ciudad donde Jesús dijo, ¿quién decís los hombres que soy yo? ¿Han visto esa parte? Eso estaba en Cesarea de Filipo. Esto es que Herodes el Grande, quien quiso matar a Jesús cuando tenía 2 años, tuvo 3 hijos. Los 3 hijos que tuvo, uno se llamaba Arquelao, otro se llamaba Antipas, otro se llamaba Filipo. Y los colocaron como gobernantes o como reyes dentro de la tierra prometida. Uno de ellos, que era Arqueleo, era muy malo y se le tuvo que dar un prefecto. Cuando oyen en la Biblia que Poncio Pilato mató a Jesús, Poncio Pilato es un prefecto. Cuando no había un buen rey, le colocaban a alguien para que se asegurara que se hiciera buen trabajo. Nada más piensa, Arqueleo daba 600 talentos de oro, Herodes Antipas 200 y Filipo 100. Pero ellos aumentaban el 60% de lo que recibían. Posiblemente quien tenemos como presidente es honesto. Posiblemente. Eso no quiere decir que todos los funcionarios son, ¿qué, hermanos? Honestos. O sea que hay una partida increíble de dinero, hermanos. Porque en el primer siglo el 60%, o sea, de lo que se registra se da, el 60% se aumenta. Fíjate. O sea, si yo tengo que pagar 100 pesos, le voy a añadir 60. Así que no te voy a cobrar 100, te voy a cobrar 160 porque yo doy 100 y me quedo ¿con qué? Con 60. Por eso los judíos aborrecían al Imperio Romano, porque sentían que se estaban aprovechando de ellos. Cada uno tenía su tajada personal. Es más, Herodes Antipas, uno de los hijos, se le llamó en los escritos el amante del lujo. El amante del lujo. Se vendió el avión presidencial. La gente se pelea por lo que se vendió, se rifó, lo que sea. Tú no te das cuenta de las millonadas que hay detrás, hermanos. No tenemos idea de lo que se está manejando detrás de las cámaras. Pero eso no anula que obedezcamos o no. Esa no es tu excusa. No es que yo voté y quedó el que no era. Yo voté por Trump y quedó Biden, así que no me voy a poner el cubrebocas. No. Sométase a las autoridades, ¿qué? Superiores. Luego estos, hermanos, los reyes y clientes, todavía le daban, ¿a quién? Le daban, ellos recibían literalmente de los jefes de recaudadores, los cuales se llaman architelonai. ¿Ok? Ellos le dan a los reyes le dan al emperador, y así se va subiendo poco a poco. ¿Sabes quién era un architelonai? Zaqueo, el de Jericó, Lucas capítulo 19. Este no era un publicano como Leví, como Mateo. Este era un jefe de recaudadores, es un architelonai. ¿Sí me entiendes? Una cosa es que te llegue Hacienda a tu casa y otra que te llegue el jefe del que te llega a tu casa. Y por donde quiera pagamos impuestos. Por la gasolina pagamos impuestos. Por la luz pagamos impuestos. Por el agua pagamos impuestos.
Por la Soriana pagamos impuestos. Por las farmacias del ahorro, todos pagamos impuestos, todo este IVA, puro IVA, puro IVA, puro IVA, y eso nos molesta como ciudadanos, ¿a poco no, hermanos? Y créanlo que yo no podría predicar con tanta libertad en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba, hermanos, muchos de los que escuchan, de los que se hacen pasar por miembros, son del gobierno, para asegurarse que no se haya o que no exista una sedición. Así es como tienen controlado al pueblo. Pero ¿somos cristianos los que estamos aquí? ¿Y también los que están en Cuba? ¿O no, hermanos? Todos somos cristianos. Así que Dios estableció un mandamiento para todos sin importar ellos. Fíjate que Zaqueo, hermanos, estaba encargado de la capital de Toparquías, de Judea, de tal manera, hermanos, que su expresión fue lo siguiente cuando comió con Jesús: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. La mitad solamente. Y si engañé a alguno, fíjate, tú sabes si engañaste o no. Fíjate cómo él mismo duda de lo que ha hecho. Era tanto lo que recibía que dice que tanto. Estábamos en la ciudad de Krill, en Chihuahua, la semana pasada, y llegamos al hotel. Y cuando llegamos al hotel íbamos a pagar, y la recepcionista saca una caja, hermanos, con un montón de billetes de 500. Y el hermano con el que íbamos le dice a la señorita: oiga, señorita, no traigo efectivo, ¿puedo pagar con tarjeta? Dice: no. ¿Le puedo hacer una transferencia electrónica? Dice: no. Ok, le voy a pagar con efectivo, pero me va a dar factura. Dice: no, no podemos, no tenemos. O sea, es un lavadero de dinero, hermanos. O sea, sacó la caja y estaba el lavadero de dinero. O sea que quien es negociante, si es cristiano, debe pagar a César lo que es de qué. No importa tu argumento, no importa tu ideología, no importa. No es que si se lo doy se lo van a gastar los corruptos. Dice Dios: dar a César lo que es de qué. Esa es parte de someterse. Porque hacer evasión de impuestos también es pecado. Aunque estemos vendiendo bubulús en la calle, en esa congeladora, y estamos en la calle, estamos en la calle, que bubulús, tienes que decir cuántos bubulús pagaste y cuántos sacaste. Pero ¿sabes cuál es nuestra excusa? Nuestra excusa es: no, es que se lo van a robar. De que lo disfruten ese, que lo disfruto yo. Y dice Jesús: no. Paga. ¿Pagáis a todos los que debéis? ¿Al que impuesto qué, hermanos? Impuesto. Fíjate qué interesante es esto. Este hombre, Zaqueo, ¿verdad? Dice: si engañé a alguno, dice, fíjate, no lo sabe, pues tanto el robadero, es la caja de billetes que vi yo en Krill. Un robadero, hermanos. Si le robé, si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Fíjate el concepto, hermanos. La primera pregunta que yo le haría, como un buen analista de las escrituras y del análisis textual, diría: ¿de dónde sacaste las otras 3/4 partes? O sea, si tú le robaste 100 pesos, estás diciendo que le vas a devolver 500 pesos, 4 veces más. Es lo que tú estás diciendo, o 400 pesos, si lo quieres ver de esa manera. La pregunta que yo te tengo, Zaqueo, discúlpame que esté aquí contigo. Yo me sentaría a la mesa con Zaqueo y le diría: Ani mexicano, yo soy mexicano. Dime tú, ¿de dónde sacaste el billuyo? ¿De dónde lo vas a sacar? Hermanos, era un robadero de dinero. Y los judíos se sentían mal con ellos, porque por eso los judíos no podían comer a los publicanos, y el publicano le daba el dinero al architelonai. O sea que si el publicani le daba al architelonai, el architelonai le daba a los reyes, y los reyes le daban a la aristocracia y al emperador. Fíjate, el 60% aquí, hermanos. ¿Cuánto no tenían que sacar todos? Aún así Jesús dice: dar a César lo que es qué. Así que vendía sus derechos, por eso su plaza. Si yo voy a salir, si yo voy a dejar de ser architelonai, una vez platicaba con un hermano que trabajaba para Pemex. Ya el hermano se había jubilado y me dice el hermano: no, hermano, es que ahí en Pemex le damos la plaza, nosotros pasamos la plaza. O sea, si yo voy a salir dentro, y el hermano recibía la gasolina, ¿qué, hermanos? Gratuita. Gratis. Estamos manejando en las calles de Caracas y llegamos a una gasolinería y dice el hermano: déjame pagar la gasolina.
Era como $0.01 para llenar el carro, hermanos. Le dio más de propina que la gasolina. Fíjate el robadero, hermanos, que hay. Eso no anula nuestra obediencia a Dios. Más, en aquellos tiempos se pagaba impuesto el que tenía de 16 años, ¿para qué? Para arriba. Por eso los jóvenes están bien emocionados, porque los jóvenes, ¿qué pasa? De pronto empiezan a trabajar y entonces dicen, no, ya. Y luego ven lo que les quitan de la nómina. ¡Ay, Dios mío! ¿Esto de qué es? Así pasaba allá en Estados Unidos cuando trabaja un joven, empieza a trabajar y ve la nómina. Dice, ¿y esto qué, hermano? Impuesto local, impuesto estatal, impuesto federal, la unión, Ricardo Barrera. ¿Qué es todo esto? No, es que es el impuesto. Y el judío no solamente pagaba impuesto a Roma, no solamente pagaba impuesto a los reyes, pagaba impuesto al templo, impuesto a los sacerdotes. No era un impuesto, se quedaba casi sin qué, sin nada. Bueno, fíjate el tipo de impuesto que había. Nada más había tantos impuestos, hermanos, que había el impuesto, por ejemplo, el tributum soli, el tributum capitis, el tributo esclavitis, el tributus puentis, como que todo es is, puro tributo, calzadas, transporte, todo. Y todo esto lo cobraba el publicani. Por eso dice los fariseos y escribas, cuando veían a Jesús, todo tiene que ver con política. Se está sentando, siempre dice, se sentaba con los pecadores y con los publicanos. ¿Por qué? Porque eran sumamente ladrones. Pero uno de nuestros apóstoles fue publicano. Si acaban ustedes que Leví, que Mateo, era publicano. Ellos le daban al Arcitelonai y Mateo, quien escribe el Evangelio de Mateo, hermanos, era publicano. Es más, en la ciudad de Jafernahum, en la parte de afuera se encuentra lo que es la ruta de la vía real. Todos pasaban por ahí. Y si pasaban tenían que pagar ¿qué? Fíjate qué dice la gente. Ahí en la sierra de Durango. Se enojan. Machete. Y siempre todos salen machete, pero siempre salen uno con cubeta. Y el que sale con cubeta es para cobrar. A ver si ves. Y entonces tú vas ahí, vas manejando y ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Machetes, ¿qué está pasando? Y te paras. No, hoy tenemos nosotros la caseta. Ah, míralos. Así que ¿cuánto va a dar? Y tú le das así, pues nada más suena. Dice, no, ¿cuánto va a dar? Oh, está bien, ¿sabes? Y le das. La pregunta, el debate teológico de interpretación bíblica es si yo puedo desobedecer lo establecido por un gobierno. En pocas palabras, si yo puedo estar con la cubeta ahí. En esa fin de semana pasada estuvimos en Ciudad de México y estábamos en Ciudad de México y después del servicio comimos con los hermanos y hay una pareja de hermanos y los dos son policías. Literalmente policías, hermanos. La hermana es policía y el hermano es policía. Y entonces la hermana nos comentaba que cuando ella empezaba, pues le daba miedo, pues imagínate, detener a alguien. Y creo que iba, no sé cómo se diga, su capitán o que iba con ella y la estaba, no sé si entrenando. Y entonces la gente en Ciudad de México son tremendos. Fíjate cómo van subiendo. Oaxaca, cierran la ciudad. Ciudad de México, la abren, depende de cuándo nos arreglamos. Monterrey son bien obedientes al Evangelio. Bueno, somos obedientes al gobierno, ¿ok? Entonces, ¿qué dice en Ciudad de México? Vamos. Dice la madre que le dice, él se dice, lo vas a mover al carro, porque él iba y le decía, y no me muevo. Dice la hermana que es bien triste porque cuando salen con estas protestas de las mujeres, dice que cuidado con que les pegues, como policía, vamos. Cuidado con que les pegues, porque todos los reporteros están con sus cámaras, ¿qué? Abuso de autoridad. Y dice que a veces los avientan sin casco y sin escudo y a ver cómo te va. Y dice que le dice el jefe, no, vas a ir y me vas a quitar ese carro. Dice la hermana, de veras, si vas a ir y me vas a quitar ese carro. Y si no, te encuartelo por 72 horas. O sea que cuando te para un policía, ¿qué debes de hacer?
Como el de Cuba que le hizo así y se paró, aunque no traía bicicleta para perseguirte. Como el de Estados Unidos que le hace así y le aceleró. Como el de aquellos que le hace así para ver cómo nos vamos a... Pues, ¿qué tienes que hacer? Estas son cosas prácticas. Si el policía te para, te tienes que, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Para detener. Porque someteos a todas las autoridades, ¿qué, hermanos? Superiores. Y si en la secundaria, en la prepa, en la universidad se ha colocado a alguien sobre ti como autoridad y te dice, te sientas, te debes de sentar. Porque Dios establece las autoridades para nuestro bien. ¿Para qué están? Porque llega un momento que no todos creen en Dios. Las autoridades son para todos aquellos que no creen en Dios. Te sientas o te sientas. ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos que nos obedezcan? ¿Por qué los disciplinamos para eso? Porque va a llegar un momento que no van a estar con nosotros y el policía no le va a tener la misma paciencia que nosotros. Te sientas y lo golpean y casi lo matan. Por eso Dios dice, sométase a toda autoridad superior. Si un cristiano debe someterse a todas las ramas. Le decía al hermano, oye hermano, ¿cómo le haces si tu mujer es policía y pues siempre anda, a ver, deténgase y cuánto, ¿cómo le haces tú? No, en la casa es mi mujer. ¿Sí te fijas? O sea, que en el momento que se quita el uniforme de tránsito y llega a la casa, ahora ya es sujeta. Dices, ¿cómo puede ser eso? O sea que una persona debe de entender que hay lugares donde tiene autoridad y lugares donde tiene que estar bajo autoridad. Por eso imagínate una persona que viene a la iglesia, que es un ejecutivo, un presidente, un CEO, y que llega a la iglesia, pues yo ¿por qué le voy a hacer caso al predicador? Pues si yo tengo más dinero que él, yo tengo más empleados que lo que él tiene aquí dirigiendo en la congregación. Yo no. Sométase, se sienta y en la iglesia hay autoridades que han sido, ¿qué? Establecidas, ¿por qué, hermanos? Por Dios. Por eso dice la Escritura, obedecer a vuestros pastores. Está complicado. No estamos de acuerdo, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Simplemente Dios dice obedecer. Porque ellos van a dar cuenta de vuestras, ¿qué? Vuestras almas. Fíjate que los publicanos cobraban el 2.5 hasta 5%, lo que se conocía como el pentecostólogos. Esta parte tiene que ver con la parte de la quinta parte de lo que reciben. O sea, increíblemente menos, era mucho. Por eso el día de hoy tú te preguntas, ¿pero por qué le tenemos que hacer caso a las autoridades? Porque nuestro impuesto no evade lo que tenemos que hacer. Por eso cuando los judíos escuchan la parábola del publicano y del fariseo, quedan conmovidos. Porque el publicano es un ladrón. Dicen, ¿cómo es posible que el publicano bajó? También bajó justificado. No hace sentido. ¿Cómo es posible que pasó esto? Eso fue lo que pasó, hermanos. Eso fue lo que sucedió. Regresamos al punto. Esto es práctico. Es un tema muy interesante. Caleb tenía 2 años. Y veníamos manejando la frontera y de Laredo a Nuevo Laredo. 2 años, hermanos. Y entonces Caleb venía en su asiento del automóvil con su cinturón. Pasamos el puente, hermanos, y se lo empieza a quitar. No es que ahí llegamos a México. Fíjate el concepto a los 2 años, hermanos. El concepto a los 2 años. Como cristianos tenemos que someternos a las autoridades superiores, pero tenemos que saber apreciar, hermanos, que las autoridades son colocadas por Dios primero y que no importa dónde estemos, tenemos que sujetarnos a ellas. En la iglesia hay una autoridad, en mi trabajo hay otra autoridad, en mi comunidad hay otra autoridad y me tengo que sujetar. Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. Tal vez yo no voté por este presidente. Tal vez tú no votaste por este presidente. Pero es tu presidente. Tal vez tú no estés de acuerdo con sus ideologías. Pero es tu presidente. Ahora, si lo que se da como ley va en contra de la voluntad de Dios, entonces sí puedes desobedecer. Porque los apóstoles dijeron, es menester servir a Dios antes que a ¿quiénes?
que a los hombres. Pero tal vez en tu mente está siempre, ay, pero todo el dinero que se roba. Eso no importa, hermanos. Nuestra obediencia no está basada en la corrupción de los demás. Repito, la obediencia a Dios no se basa en lo que los demás hacen. ¿Se acuerdan cuando va Juan y Pedro? Van caminando y luego Jesús está caminando que dice, ¿me amas, Papá Simón? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y luego el otro los va siguiendo. Y luego le pregunta a uno, oye, ¿y qué de este? Dice, si yo quiero que este quede aquí, ¿qué a ti? O sea que si el hermano de al lado no está obedeciendo a las autoridades superiores, esa no es mi excusa para yo desobedecer, para yo irme a marchar. La ideología, hermanos, las convicciones ideológicas no cambian la voluntad de Dios. No la anulan, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. ¿Por qué? Si tú vas a un lugar y te dicen, te prohíbo predicar, y te lo dice el presidente, sigues predicando, porque es menester servir a Dios que ¿qué? Que a los hombres. Si te dice el rey, quiero que te hinques ante esta estatua, ¿no? Por eso aquellos fueron puestos en el horno de ¿qué? De fuego, porque es menester servir a Dios que a los hombres. Si te dicen a ti, tienes que abortar tu bebé, ¿no? Y por eso, hermanos, mataron a muchos cristianos en el primer siglo. Fue por la desobediencia a los mandamientos que iban en contra de su convicción, basados en la palabra de Dios. Híncate. Solamente di que el emperador es Dios. Híncate. Adórale. Y muchos fueron puestos en estacas para alumbrar la ciudad de Roma. Pero ¿por qué en ese caso sí se puede desobedecer? Porque va en contra de la voluntad ¿qué? De Dios. Pero si no va en contra, imagínate tú, ahí estás, el hermano está en Anatolia, en la parte de Turquía, y le está diciendo el apóstol, vas a obedecer. Pero si ya le pago a este, y veo cómo el presidente aquí de la comunidad y aquel del sindicato y la alcaldesa, veo cómo viven, cómo gastan dinero y tienen hasta su balcón aquí en este estadio de los Rayados y su casa acá en Cumbres y en otra en San Pedro y acá ¿cómo? ¿Por qué porque es lo que dice Dios, hermanos? No va a anular lo que dice Dios. Dar a César lo que es de ¿qué? De César. No podemos hacer evasión de impuestos. Eso es pecado ante Dios. ¿Duele mucho? Sí duele, hermanos. Aquellos que tenemos negocios duele, porque tenemos que pagar impuesto. Es lo que tenemos que hacer. No es que se lo van a robar, eso no nos interesa a nosotros. Dar a César lo que es de ¿qué? De César. No es que este gobierno no me gusta, que eso no importa. Ten tu opinión, pero tienes que seguir obedeciendo. Y este concepto tiene que ver, pero se lo roban mucho, eso tampoco importa. Porque al final del día, hermanos, pensamos que lo que nosotros damos es lo que determina nuestra obediencia. Y no es así. No es así. La obediencia es obediencia. ¿Sabes por qué la mayoría de los protestantes son jóvenes? Porque tienen grandes ideologías. No, el tema no es justicia e injusticia. El tema es obediencia. Sí hay causas que son injustas. Sí hay causas por las cuales deberíamos decir no. Pero la obediencia está sobre eso. Y tú dices, entonces, ¿cuándo va a cambiar el mundo si no lo cambio yo? Tú déjalo, que Dios se va a encargar de cambiar el mundo, no tú. Cuando Jesús le preguntaron si realmente iba a establecer su reino, dijo, es que mi reino no es de esta ¿qué? Tierra. Fíjate el concepto de Jesús. Los discípulos van saliendo de Jerusalén y le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo no restaurarás el reino de qué? De Israel. Es que esto no es. Mientras vamos de paso, hermanos, tenemos que obedecer. Si está conforme a la voluntad de Dios. Lo que ellos hacen con ellos no anula, o lo que ellos no anula eso, pero si va en contra tenemos que desobedecer. Pero no está basado en eso.
¿Por qué? Porque muchos de nosotros, porque vivimos en una democracia, en una república mexicana, pensamos que lo que hacemos aquí se determina acá. Te pregunto, hermanos, ¿cuántos años tiene la República de México? Hasta hicieron el bicentenario el camino. ¿Cuántos años tiene Estados Unidos? No tiene más de 300 años. O sea, Dios establece una ley en cuanto a las autoridades superiores a las cuales se ha de sujetarse a través de los tiempos, sea que haya monarquía, democracia, teocracia o la cracia que tú quieras. Dios establece un principio: sométase todos a las autoridades que superiores. Cuando vas tú allá, hermanos, allá en la parte de Grecia, Atenas, y en la parte de Roma, y en la parte de Turquía, aún en Israel, solamente quedan ruinas de los gobiernos antiguos. Porque hay una consecuencia a lo que está corrupto. La consecuencia es: se va a pudrir y va a dejar de existir. Esa es la consecuencia. Lo corrupto, lo echado a perder, se pudre totalmente y deja de existir. Y lo único que queda son rastros de ellos, columnas de sus grandes palacios, baños en aguas termales que hasta el día de hoy puedes disfrutar, pero gobiernos que se perdieron. ¿Qué nos dice Dios? Yo me voy a encargar, porque yo soy dueño de todo esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él ¿qué? Habita. Nosotros somos ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Fíjate cómo lo pone el salmista. Tenemos que llegar a comprender en su totalidad, hermanos, que los gobernantes son pasajeros. Así como hubo un Benito Juárez, hubo un Carlos Salinas de Gortari, hubo un Fox, hay un Obrador. Y así van a pasar, hermanos. Pero el Rey de Reyes permanece para siempre. Entonces, no deberías tener una pasión tan enérgica en cuanto a la política. Deberías tener una pasión en cuanto al reino de los cielos. Porque la diferencia es que el reino de los cielos permanecerá eterna, ¿qué? Mente. Por eso a veces cuando hablamos de política, fíjate, si tú le dijeras esto a una persona, a un hermano de Texas, sométase, no, yo no voy a estar sometido tanto que pago de impuestos. Yo decido aquí, si me pongo el cubrebocas yo quiero y si no, no. Y el que se ponga contra mí le tira un balazo. Es el concepto que tiene, hermanos. Anulan le quitan esos versículos. Y yo a veces pienso, me imagino, si nos sentásemos a platicar con ellos, con los cristianos del primer siglo, si tuviésemos una plática con ellos, hermanos, ya me imagino lo que ellos contestarán. Les diríamos, 2000 años después, allá en un mundo que tú no conoces, que se llamará México, a lo que era parte de las Mesoaméricas, se llamará México. Estamos viviendo, y dirá, ¿qué comen? No, hombre, comemos unos tacos. ¿Qué comen? Comemos un cabrito. ¿Cómo hacen el cabrito? Estaríamos platicando. Pero cuando empezamos a la parte de gobernadores, hermanos, dirían, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Sí, allá se oponen. Si no quieres, no debes. Haces una sedición, te levantas contra el gobierno. ¿Qué? Sí, hay hermanos que no se hablan porque ganó Samuel García y no hablan. ¿Cómo que no hablan? ¿Qué? ¿De qué están hablando ustedes? Sí, de veras. ¿Qué es eso de cabecita de algodón? ¿Ese quién es? Sí, lo aman, lo idolatran. Le quieren hacer estatuas por todos lados. Simplemente porque vive como pobre. ¿De qué estás hablando tú? Sí. Hubo alguien que se robó todo. Todo nos dejó en la bancarrota. Yo conozco uno igual. Se llama Arquelao. Sí, se parece. Hermanos, se reirían de nosotros. En la mesa diríamos todos, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? ¿Recibieron esa carta ustedes? No sé si en 2000 años la recibieron. Sí, la recibimos del hermano Ricardo. Estuvo platicando.
¿Saben qué digo? Sométase a toda autoridad, ¿qué hermanos? Superior. ¿Están de acuerdo, hermanos, del siglo XXI? Dirían todos. Amén. ¿Y del primer siglo? También. Fíjate qué interesante, hermanos. Mandamientos eternos para sociedades, civilizaciones que perecerán. Porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá ¿para qué, hermanos? Para siempre. Por eso no es difícil, hermanos. Simplemente si nos para el policía, ¿qué, hermanos? Obedezcamos. ¿Cuánto nos va a salir? Lo que es la infracción. ¿Cuánto es la infracción? No, ¿cuánto lo que es la infracción? No, joven, pero ¿para qué quiere? Le voy a mandar la grúa. Deme lo que es la infracción. Lo voy a pagar. Eso lo estableció la ley, ¿sí o no? Sí, joven, pero espérese aquí y ahorita mando la grúa. Y te desespera, ¿a poco no? Ya quieres pagar. Ya, de la mujer bien cristiana. Ya págale. Dale una mordidota. Ya, dale. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? No, dígame cuánto es. Vienes aquí pasando por aquí por Laredo. Dime cuánto. Compré esto, ¿cuánto es? Hay leyes. Puedo pasar hasta tanto mío. Sí. ¿Cuánto voy a pagar por lo esto? Dime cuánto es. Dice declarar y no qué. Y ahí va el cristiano. No declaremos. Ahí va con todas sus cajotas del viernes, del Buen Fin. Di cuánto es. Porque de esa manera estamos obedeciendo a Dios. No, pero es que van a hacer con eso. No, no importa. Sométase a toda autoridad. ¿Qué? Superior. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Les amamos entrañable. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, Transfórmame transfórmame por mis dones.